Alsina, ¿qué hora es? Las 8 de la mañana, son las 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 30 de marzo ya del año 2022 y aquí estamos esperando el estacazo de esta mañana, que si nadie lo remedia va a ser el IPC del mes de marzo. El dato de los precios, el dato provisional de la inflación de este tercer mes del año, que a juzgar por el tono que empleó ayer el gobernador del Banco de España, el señor Hernández de Cos, que ya sabe cuál es ese dato, a juzgar por el tono que empleó va a añadir gravedad a la muy grave situación que ya tenemos, o sea, inflación sobre inflación. Los datos de marzo de inflación van a ser particularmente negativos. Se va a producir un nuevo repunte de la inflación, un repunte muy significativo. Repunte muy significativo. Les recuerdo que la inflación del mes de febrero fue del 7,6%. 2 puntos por encima de la media europea. 7,6%, desde luego, está muy por encima de las previsiones que se habían hecho para el mes de febrero. Si el gobernador está diciendo que lo de hoy va a ser un repunte muy significativo, contó Ignacio Rodríguez Burgos aquí hace ya unos cuantos días que la estimación más temible que se maneja entre analistas económicos y que también la maneja como el peor escenario, digamos, el gobierno de España, es que nos pongamos antes del verano en una inflación del 10%. Lo de los 2 dígitos que gustan de decir los economistas, ¿no? Una inflación de 2 dígitos. Bueno, esta mañana sabremos cómo de cerca de eso estamos ya en este momento, sin haber terminado el tercer mes del año. No hay una sola consecuencia positiva de un encarecimiento de la energía, de un encarecimiento de la fabricación y de la distribución de los productos como este que se está produciendo y que está fuera de todas las previsiones y que por eso trae consigo tanta incertidumbre sobre las consecuencias que va a tener en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Más inflación, desde luego, es menor poder adquisitivo de los salarios, esto ya lo estamos comprobando. Es menor poder adquisitivo de las pensiones a día de hoy, porque las pensiones no han subido este año un 7%. Por tanto, la pérdida de poder adquisitivo ya se está produciendo. Los pensionistas suelen, la idea es que ellos recuperan siempre el poder adquisitivo perdido y se les garantiza que no pierdan poder adquisitivo con la actualización que se hace cada año, la subida que se hace cada año de las pensiones, que por ley ahora está vinculada a los precios, vinculada al IPC. Claro, si la inflación, imagínese usted que la media de este año en el que estamos es un 7% de inflación. Subir las pensiones para el año 2023 un 7%, no hay presupuesto que lo resista. Y este es uno de los graves problemas que se van a plantear si esto no cambia. Si esto no cambia, mayor inflación es más obstáculos a la recuperación económica. Es el subidón de nuestra economía que tenía que traer consigo el manguerazo de los fondos de recuperación que provee Europa por lo de la pandemia. Claro, está cada vez más en el aire que esa llegada de los fondos europeos que se va a producir o que se está produciendo vaya a tener la consecuencia que se esperaba que tuviera, porque la inflación también conspira en contra de ese objetivo. El crecimiento económico viene renqueando desde finales del año pasado, la guerra en Ucrania no ha hecho más que dificultarlo y por eso la vicepresidenta Calviño está diciendo lo prioritario en este momento es que no se nos pare el crecimiento económico. Bueno, ella lo dice de otra manera. Ella dice que se mantenga el sólido, el robusto crecimiento económico que se viene produciendo. Pero bueno, al final estamos hablando de lo mismo, que es que esto no se venga abajo. El gobierno, hombre, está en la táctica Simeone esta de partido a partido. Por eso dice, no me hable usted ahora de las pensiones del año que viene, hábleme de cómo hacemos para aliviar la situación de los consumidores ya mismo, ¿no? Que diría el profesor, ya mismo. Es decir, ataquemos el malestar general de la población con medidas de efecto inmediato. Ahí está el descuento de la gasolina, que empieza el viernes, que entra en vigor el viernes. Ahí está también la promesa que hizo ayer el gobierno de que en el mes de abril ya vamos a notar 6 euros de media menos en la factura eléctrica. Un alivio, una rebajita de la factura eléctrica. Aprobó el Consejo de Ministros este decreto ley que tiene pues, estas y otras medidas. ¿Cuál es el argumento que está utilizando el gobierno para esto de los descuentos y de las subvenciones como mejor instrumento para paliar la situación? Pues que es la única vía que permite un efecto inmediato en las economías familiares. Es inmediato que cuando usted el viernes vaya a la gasolinera, pues en lo que le cobran por el
combustible le tengan que aplicar este descuento de los 20 céntimos. Y, por cierto, especificarlo en el ticket, que esto es lo que aclaró ayer el gobierno. Y están las gasolineras diciendo, pero estos 20 céntimos por litro, ¿los adelanta el Estado? O sea, ¿nos los adelanta el Estado para que nosotros podamos luego aplicar el descuento? ¿O los adelantamos nosotros y luego ya se verá cuándo nos lo abonan a nosotros? En fin, que cada uno está, claro, mirando por lo suyo. Vía inmediata, descuentos, subvenciones. Hay quien aplaude esta actuación gubernamental. De hecho, hoy en el Congreso de los Diputados probablemente es esto lo que se va a hacer visible, ¿no? Que la mayoría de los grupos parlamentarios están muy por la labor de estas ayudas, de las subvenciones, de los descuentos. Pero hay también quien alerta de un posible efecto boomerang con estas medidas. En este programa ayer escuchábamos a Juan Ignacio Crespo, economista, analista, opinar que en lugar de paliar los efectos de la inflación, esto de repartirnos ayudas a toda la población para que podamos afrontar unos precios cada vez más altos, disparados, a lo que puede acabar conduciendo, va a acabar contribuyendo en el peor de los casos a que esos precios todavía se disparen más. No tiene ningún sentido que en un momento en el que la economía todavía no ha entrado en recesión se tomen este tipo de medidas preventivas que agravan y agravarán la situación aún más. Sin llegar a refutar las medidas que aprobó ayer el gobierno, pero alertando también de los riesgos que tienen esas medidas, el gobernador del Banco de España, el señor Hernández de Cos, ayer esbozó una especie de baño de realidad para la población. Asumamos que no hay forma de salir de esta crisis todos indemnes. Lo único que podemos hacer es repartir esa pérdida. Si por el contrario, todos los agentes económicos, trabajadores, empresarios, lo que intentan es eludir completamente la pérdida, lo que podemos acabar generando es una espiral inflacionista. Hombre, sería exagerado decir que esto es un choque entre el gobierno, entre el Banco de España y el gobierno del señor Sánchez, pero una cierta disonancia sí que está viendo, al menos en donde se pone el foco de la atención, ¿no? El gobernador, claro, si todos los sectores pretenden salir, digamos, indemnes, o al menos que se palíen los efectos que tiene el encarecimiento sobre esos sectores y sobre las economías familiares, al final, igual lo que conseguimos es que la inflación siga subiendo y a ver qué hacemos entonces. Sí coincide el gobernador con el gobierno de España y discrepa del Partido Popular en que bajar los impuestos de manera generalizada tampoco es una solución en este momento, porque eso recorta los ingresos del Estado y tampoco se asegura que eso sirva para que los precios bajen. Al final, todo lo que sea que tengamos más dinero para poder afrontar los precios, a lo que puede contribuir es a que los precios no bajen. ¿Y cómo se hace que los precios bajen? Claro, esta es la madre del cordero. ¿Qué dice el gobernador del Banco de España? Receta, pues, ayudas selectivas del Estado a quienes no tienen margen, quienes no tienen colchón para asumir un incremento de precios, pues las familias más vulnerables, las empresas más vulnerables, situación más delicada, etcétera, pero a todos los demás pagarse con realismo crudo, dice el gobernador, pues apretarse el cinturón, digamos, apretar los dientes. Claro, aquello que sugirió el señor Borrell, ¿se acuerda usted de lo de reduzcamos el consumo de energía, apañémonos con menor energía, con como decía, un grado menos en el termostato de la calefacción? Todo esto no está en el discurso del gobierno. En el discurso está: ayudemos a la gente a que pueda afrontar los precios, no a que tenga que consumir menos. Claro, el objetivo último, ¿cuál es? O debería ser atajar la inflación y darle la vuelta a la tendencia inflacionista. Pero ahí es donde no es tan fácil para los gobiernos como aplicar medidas que sí están a su alcance. Y naturalmente siempre es más fácil, es verdad, decir cosas como esta que dijo ayer el gobernador, o como dicen los analistas, desde la cátedra, desde la torre, digamos, o desde un periódico. Es decir, igual eso es un efecto boomerang, que desde el gobierno, que al final, claro, a la puerta del gobierno está llamando todo el país, esa es la verdad, para que habilite ayudas, subvenciones, bonos, descuentos, créditos blandos, en fin, que le alivie al país del mordisco que le está pegando la inflación a su capacidad de compra. Las 9 está el presidente en el Congreso de los Diputados y escucharemos al menos el comienzo de su intervención. Tiene 1000 asuntos hoy el presidente, es verdad. Consejo Europeo del viernes pasado, el decreto ley de ayer del Consejo de Ministros, el Sáhara Occidental. Claro, es que todavía no hemos escuchado al presidente en versión larga, digamos, o detallada, exponer su cambio de posición, que él dirá que no es tal, en lo del Sáhara Occidental en el Parlamento.
Y encima la guerra de Ucrania, que ahí continúa, que no nos olvidamos, 35º día de guerra en Ucrania, que comienza como los 34 días anteriores, con las fuerzas rusas tratando de doblegar la resistencia de las ciudades ucranianas. O sea, el 35º día comienza entre disparos y explosiones y bombas y bajas como los 34 días anteriores. Putin no ha ordenado parar el ataque. Todo lo que dijo ayer el gobierno ruso es esto de que va a reducir las operaciones militares. Claro, esto en el idioma putiniano de la guerra, vete tú a saber en qué se traduce. He suelto un par de bombas menos que ayer y así parece que estoy ya por contribuir al acuerdo de paz y de alto el fuego y tal. Bueno, de la reunión de ayer en Estambul ha salido esta palabra talismán a la que todo el mundo se agarra, nos estamos agarrando como esperanza, que es la palabra acercamiento, ¿no? Ha habido acercamiento entre las dos delegaciones. Pero claro, es que de Putin ya no se fía nadie. Sospechan los gobiernos de la OTAN que intenta ganar tiempo el ruso para revisar su estrategia fallida de la invasión relámpago. Creemos que esto es un reposicionamiento, no una verdadera retirada, y que todos deberíamos estar preparados para una gran ofensiva contra otras zonas de Ucrania. No significa que la amenaza a Kiev haya terminado. Dice el portavoz del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, el señor Kirby. Hay un cálculo de la OTAN que eleva a 15.000 las bajas rusas en lo que va de guerra. Dice, tantas como en Afganistán, dicen los analistas. Y hay una declaración de esta madrugada, les avanzaba antes, del general Todd Walters. Dices, ¿este quién es? Pues mire, este es el comandante estadounidense en la OTAN, uno de los de arriba del todo. ¿Y qué ha dicho? Pues que es posible que haya habido un error de los servicios de inteligencia occidentales, estadounidenses, que les haya llevado a sobrevalorar la capacidad, la fuerza militar de Rusia y a minusvalorar la capacidad militar de Ucrania. O traducido, que la idea que todos teníamos de que Rusia era una apisonadora que aplastaría las modestas fuerzas armadas ucranianas en un suspiro, quizá fuera una idea muy equivocada. Dices, en todo caso, esperar y ver, cautela. Estamos en el 35º día de guerra, nunca se sabe cuánto dura una guerra, y de las guerras, como de casi todo, conviene no sacar conclusiones precipitadas. Carlos Alsina, en Onda Cero.